Discúlpenos, Juan hizo toda una presentación y no lo escuchamos. Qué pena. Bueno, son errores que pasan. Estamos en vivo en este webinar elaborado por Open Atlas Time Manager. Les decía que mi nombre es Juan Pablo Orjuela. Les doy la bienvenida. Hago parte del equipo de consultores de Time Manager. Hoy vamos a conversar acerca de los retos y las oportunidades en las integraciones tecnológicas. Nos acompañan tres grandes invitados. En la parte izquierda ustedes van a encontrar el chat. Les estaba diciendo que por favor nos escriban, nos saluden, nos digan desde dónde se están conectando, desde qué país, desde qué ciudad. Y bueno, vamos a arrancar. El tema es los retos y las oportunidades en las integraciones tecnológicas. Quiero saludar a Miguel Ángel Herrera Hernández. Él nos acompaña desde Ecuador. Es CEO en Heisotech Ecuador, ingeniero de sistemas de la Universidad Católica de Colombia. Es experto en soluciones empresariales. Tiene experiencia en procesos de sistemas de calidad ISO 9001, en gerencia de proyectos, en dirección de áreas de desarrollo de software. Es partner de SAP Business One y ha participado en más de 200 proyectos tecnológicos en Colombia y en Ecuador. Hola Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por la invitación y espero aportar en este web. Gracias. Saludamos a Juan Carlos Ortiz desde Colombia. Él es director de tecnología en la firma Pose Herrera Ruiz Abogados, ingeniero de diseño y automatización electrónica de la Universidad de La Salle. Bajo su liderazgo, el departamento de TI ha implementado con éxito nuevos servicios y mejoras enfocadas en ayudar a los abogados en calidad y eficiencia. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Estás en mute, Juan, también. Estoy igual aquí que Juan Pablo. Buenos días, Juan Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días, Sergio, Miguel Ángel, estimada audiencia. Espero poder compartir con ustedes información relevante para el día a día en sus organizaciones. Excelente, muchas gracias, Juan Carlos. Quiero también saludar y darle la bienvenida a Sergio León desde Colombia. Él es cofundador y gerente de Open Atlas, empresa propietaria de Time Manager. Es ingeniero industrial con un MBA en Emory University en Estados Unidos. Tiene una amplia experiencia en temas relacionados con estrategia empresarial, marketing y finanzas. Fue partner manager en Groupon, miembro del equipo global de mercadeo de Coca-Cola Company, director de planeación estratégica para Electrolux y analista senior de finanzas corporativas en Millicom y ABN AMRO Bank. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Juan. Un gusto saludarlos. Qué lujo tenerlos aquí, Juan Carlos, Miguel Ángel. Es un placer. Esta discusión va a estar muy interesante. Vamos adelante, Juan. Vale, perfecto. Nos están saludando desde Pereira, desde Perú, desde Colombia, desde diferentes lugares. En la parte izquierda, como les dije, está en el chat. Les agradezco que vayan poniendo las preguntas que van surgiendo en la medida que desarrollamos la temática. Al final, pues vamos a leer estas preguntas y las vamos a resolver o a responder con nuestros panelistas. Vamos entonces a ir entrando en materia. Vamos a arrancar compartiendo algunas experiencias que hemos vivido en los procesos de implementación tecnológica. Sé que esto es algo que a ustedes les va a gustar muchísimo porque tal vez algunos están arrancando o están en medio de un proceso de implementación tecnológica. Voy entonces a tirar el balón, como se dice, aprovechando pues que estamos arrancando con el tema del Mundial de Fútbol y lanzarle el balón a Juan Carlos Ortiz. ¿Cuáles son de pronto esos aciertos y desaciertos de una implementación tecnológica desde tu perspectiva y experiencia que nos puedas compartir? Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Desde nuestra perspectiva, pues hemos tenido ambos tipos de proyectos. Hemos tenido proyectos muy exitosos y proyectos que nos han hecho sufrir un poquito. La principal diferencia entre los proyectos que consideramos han sido exitosos, pues son esos proyectos en los que hemos logrado hacer una adecuada gestión del cambio. Nosotros utilizamos una metodología que la gente de gestión de cambio conoce bastante bien, es ADKAR, que se involucra desde el momento cero, desde la identificación de cuáles son los puntos de dolor
que tienen los usuarios en los procesos para luego construir realmente cuáles son los requerimientos que se necesitan. Entonces, los proyectos que hemos logrado gestionar muy bien dentro del triángulo de la gestión de proyectos que pues tenemos varios proyectos de digitalización que estuvieron muy apoyados por la pandemia y hemos tenido otros proyectos no tan exitosos que realmente nos hemos equivocado no tanto en la selección del software, sino en la selección de los proveedores. Nosotros tenemos un proyecto grande, caro, costoso, que hicimos un software selection muy juicioso, escogimos muy bien el proveedor, o mejor, la solución que queríamos implementar, un fabricante con las mejores credenciales del universo, pero no sabíamos que ese proveedor no hacía la instalación por sí mismo, que utilizaba un partner. Y no teníamos visibilidad del partner, un partner que tiene un equipo de trabajo distribuido entre Europa y Estados Unidos, que no conoce en detalle la realidad de las firmas de abogados en Latinoamérica. Entonces ha sido un proceso tortuoso lograr que el proyecto salga a cabo. Entonces el mensaje aprendido de la manera más difícil es que tenemos que conocer en detalle no solamente qué software queremos implementar, sino con qué partner lo vamos a implementar. Excelente, muy valioso, Juan Carlos, lo que comentas. Así es. Entonces, la metodología, escoger el partner, súper fundamental. ¿Qué tal, Miguel, si nos cuentas un poco acerca desde tu experiencia como integrador, como implementador de tecnología? ¿Cuáles son esos aciertos y desaciertos de una implementación tecnológica? Ok, mira, para la implementación de cualquier proyecto tecnológico, lo que siempre pienso es de que debe estar involucrada la gerencia en adelante. Tiene que ser un proyecto completo para la compañía, que todo el mundo esté involucrado. Cuando se tiene esa forma de jalar el proyecto desde arriba y que baje a toda la organización, es exitoso el proyecto, porque está liderado desde la gerencia y hace que se logre el objetivo. Lo otro es que se tenga un buen gerente de proyecto dentro del cliente. Ese gerente de proyecto, como yo le digo a mis clientes, es una persona a la cual le tienen que hacer caso. ¿Quién le tienen que hacer caso? Los líderes de los procesos que se van a implementar. Que si él solicita algo, lo entreguen a tiempo, que no le den excusas y que puedan poderse cumplir con el cronograma. Lo otro, y que comentaba Juan Carlos, es la gestión del cambio. Siempre que hace una implementación de proyectos tecnológicos, siempre hay miedos y hay resistencia al cambio de lo que hacen las personas. Es una persona que ya trabaja con un sistema y está acostumbrado y ya está sin mirar, registra, ya al implementar un nuevo sistema, eso le cambia. Y eso ya empieza a haber resistencia por ahí. También cuando se implementa, como en el caso de nosotros, que implementamos un RP que trae prácticas estándares mundiales, pues esas prácticas a veces cambian los procesos de la compañía. Entonces también se presenta una resistencia muy alta. Entonces, si hay un buen manejo de gestión del cambio desde el principio de la implementación, es exitoso el proyecto. Lo otro es que tiene que haber una comunicación clara, y una comunicación todo el tiempo a toda la compañía de en qué va el proyecto, en cuál es el proceso, cuándo hay la salida en vivo, porque siempre hay personas que están involucradas directa e indirectamente y se necesita el apoyo de todos. Entonces, cuando hay equipos que trabajan de esa forma, es exitoso el proyecto. Y lo otro es que siempre apalancado con una metodología de implementación. Si es clara la metodología, es probada, ya ha sido usada en varios proyectos, es exitoso. Y nosotros apalancamos en una metodología que está aprobada por SAP y que nos ayuda con esas 5 etapas para poder lograr que el proyecto sea exitoso. Y lo más importante, escoger partners como nosotros, ¿no, Sergio? Que seamos proveedores, que podamos darle garantía a los clientes y que tengamos casos de éxito que lo respalden. Sí, yo gracias. Quería mencionarlo, dado que pues,
Juan Carlos hace una aclaración muy importante y es, haga una debida diligencia no solo del software, sino de su entorno, ¿no? ¿Quién lo representa? Nosotros hemos tenido una gran experiencia con Heinsohn Tech, la cabeza de Miguel Ángel, en la que estábamos liderando procesos de integración con SAP y Time Manager de una manera bastante ágil y que le ha dado esa confianza al cliente, porque nosotros, pues, como entre soluciones, hemos entendido, tenemos una comunicación clara y ha sido muy buena. Entonces, es cierto, es decir, si hay un buen partner de implementación y se hace una buena investigación, como dice Juan Carlos, de previa, pues puede salir muy bien. Y pues para redondear la idea de lo que estamos hablando de aciertos y desaciertos, me parece muy interesante lo que mencionan pues de esa gestión del cambio, el tema de la autoridad del gerente del proyecto, me parece vital, que el gerente del proyecto tenga eco, tenga le escuchen, le hagan caso, como decimos, ¿no? Que es una persona que pueda mover el proyecto y que el equipo le responda en todas las áreas. Y finalmente, pues en ese tema de comunicación, un último elemento que quiero añadir es que a quienes se les está implementando ese sistema, ¿cierto? Generalmente es pues algo beneficioso para el equipo de trabajo, los abogados, los consultores en firmas de consultorías, etcétera. Es explíqueles a ese usuario final cuáles son las ventajas, por qué, qué es lo que, no solamente entrarlo en el uso, sino muéstrele cómo va a ayudarle esa automatización, esa mejora en tecnología en su día a día y cómo lo va a hacer más eficiente. Gracias. Y bueno. De pronto para completar en lo que son desaciertos, en lo que yo he encontrado que el desacierto más grande es cuando se compra el proyecto, pero no se involucra en todas las áreas. Entonces a veces encontramos resistencia al cambio, más que resistencia al cambio, es que no quieren el proyecto desde que nace. Entonces he tenido casos de que no involucraron al contador en la toma de decisión y cuando ya estamos por salir en vivo el contador tumba todo. Entonces son cosas que se tienen que tener en cuenta y como decía Juan Carlos, hay un trabajo que se tiene que hacer desde el cliente, seleccionar el proyecto, seleccionar la herramienta, pero tienen que estar involucradas todas las áreas. Es decir, las que afecta. Antes de empezar hay que hacer una venta interna, antes de empezar el proyecto. Sí, exacto. Definitivamente esa es la clave del éxito y es fundamental. Nosotros utilizamos algunas metodologías, por ejemplo, Design Thinking, con las que trabajamos con todas las personas involucradas en el proceso, porque también hemos visto en el pasado efectivamente ese problema, que tenemos una historia de uso que es incompatible con la realidad del usuario final. Entonces, tener a todos los involucrados sentados en una misma mesa, utilizando una metodología clara, es lo que permite realmente poder tener un levantamiento de requerimientos muy, muy específico y sobre todo muy aterrizado a la realidad de la organización. Todos los que estamos acá y trabajamos en firmas de abogados hacemos las cosas diferentes. Si nosotros le preguntamos a uno de mis colegas cómo ustedes emiten una factura, estoy seguro que vamos a encontrar muchísimas diferencias con el proceso de Pose Herrera Ruiz. Y esos detalles solamente lo sabe la persona de facturación, la persona que trabaja con el asistente del socio, que es la que sabe qué fue lo que el socio pactó. Y eso es muy difícil de registrar en cualquier sistema. Entonces, si nosotros no tenemos todas esas especificaciones muy bien documentadas, es imposible hacer un caso de uso que cumpla con los requerimientos del socio, del facturador, incluso del asistente, que es la que hace la gestión. Todos los involucrados en el proceso tienen que ser consultados y eso es justamente lo que le permite a uno recopilar metodologías como ADKAR y Design Thinking. Porque en ADKAR el punto número uno, que es conocer cuál es el punto de dolor del usuario final, es fundamental. Y luego poder extraer esa información de una manera adecuada, porque nosotros como ingenieros sabemos cómo hacer una especificación, pero un contador, él sabe de sus números, pero él no dice cosas como, y yo quiero que esto me funcione de esta manera y me sume estas dos cosas, me reste aquella, que me funcione en el iPad, que lo pueda ver desde el celular. Todos esos requerimientos nosotros tenemos que tener metodologías muy específicas para poderlos extraer.
y es clave en el éxito del proyecto. Excelente, súper. ¿Qué tal si ahondamos un poquitico más en este punto rápidamente, si nos comparten, y dejo el balón en el aire a alguno de ustedes, una experiencia positiva o un caso de éxito de implementación tecnológica, o quizás un ejemplo de la vida real de un caso que no haya sido tan exitoso en implementación tecnológica, desde su experiencia? ¿Qué nos pueden contar? Pues mira, en las implementaciones de RP que yo he tenido, un caso de éxito que tuvimos, que fue una implementación de 4 meses, el quinto mes salía en vivo, tuvimos el involucramiento de la gerencia desde el principio. Desde el kickoff que hicimos, que fue el lanzamiento del proyecto, toda la compañía estaba en ese kickoff, que eran más de 80 personas. Entonces, desde ahí los líderes involucraban, como decía Juan Carlos, cada líder de su área involucró a todos sus usuarios y se recopiló todas sus necesidades muy fácil y rápidamente, y todas las etapas se dieron en el tiempo que se correspondía. Y lo otro es que se adaptaron al cambio. Se generaban cambios de proceso y la gente se adaptó fácilmente al cambio. Entonces no le pusieron trabas y estaba consciente la gerencia que ese cambio tecnológico le iba a ayudar y trabajó fuerte por eso. Y fue una salida que todos celebramos al hacer la primera factura y toda la empresa ahí, globos, champaña, todos felices haciendo eso. Ese es el exitoso, el que hemos tenido casos que no son exitosos porque al momento que ven que el cambio que les va a hacer en sus procesos pierden control y las personas que son los líderes o los entes de proyecto de eso ven eso y se asustan con eso, paran los proyectos y se quedan ahí esperando que podamos dar el siguiente paso. Entonces ahí es de que no están involucradas las personas que toman la decisión de comprar el proyecto, de hacer la implementación desde el principio. Entonces cuando encontramos esos stoppers que tienen voz fuerte, hasta ahí llegan los proyectos como tal. Excelente, muchas gracias Miguel por esos comentarios. Bueno, no sé si tengamos del lado de Sergio, Juan Carlos, algún otro ejemplo, o pasamos a la siguiente pregunta que tenemos preparada. Vamos a la siguiente, Juan. Vale. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el ecosistema ideal de Legal Tech a implementar en una firma? Bueno, no sé si Juan Carlos nos quieres comentar cuál sería ese ecosistema ideal desde tu perspectiva. Sí, por supuesto. Pues yo creo que para hacer un inventario del ecosistema de Legal Tech, pues tenemos que revisar los procesos misionales. En una firma de abogados, cualquier empresa de prestación de servicios son muy, muy similares, de hecho en la industria en general. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar clientes. Luego tenemos que concretar una venta, aprovisionar el servicio según lo que pactamos con ese cliente, prestar el servicio, facturarlo y cobrarlo. Cada uno de esos puntos pues tiene un software relacionado muy importante. Entonces, para conseguir clientes, pues definitivamente tenemos que tener varias bases de datos como mínimo. Tenemos que saber quiénes son nuestros clientes, quiénes no lo son, quiénes son nuestras contrapartes, qué oportunidades existen en el mercado, cuáles son los eventos con los que nos podemos relacionar con esos clientes potenciales. Y toda esa información se puede registrar muy fácilmente en un sistema de CRM. Luego tenemos que hacer una venta. En la venta, pues tenemos que comprometernos con un alcance. Previo a eso, obviamente, tenemos que correr un conflicto, ¿no? Eso es fundamental antes de vender para las firmas de abogados. Existe el conflicto deontológico puro, en donde yo no puedo, en un caso, demandar a un cliente y luego representarlo en otro caso diferente. Ese es el conflicto básico. Y pues obviamente yo tengo que tener en alguna parte las bases de datos de quiénes son mis clientes, quiénes son mis contrapartes y cuáles son como los alcances de cada una de las consultorías legales que yo estoy llevando. Luego, pues tengo que hacer una propuesta, hacerle seguimiento a esa propuesta. Si la gano, pues maravilloso, ya puedo hacer un contrato. Si no, pues tengo que tener datos que me permitan identificar por qué perdí esa propuesta,
qué está pasando, estoy siendo más caro, no estoy teniendo el equipo adecuado, etcétera. Eso es información fundamental que también está en el CRM. Y una vez se hizo la venta, pues tengo que ir a provisionar el servicio, que en las firmas de abogados pues es crear el cliente, crear el caso, parametrizar, ponerle ahí un acuerdo de honorarios, asignar muy bien el equipo de trabajo y todos los recursos. Pero yo creo que la clave para el cliente está en la prestación del servicio. Yo creo que cualquier firma de abogados o cualquier abogado independiente, pues tiene ya sistemas de ofimática muy robustos. Obviamente que eso no se limita solamente a tener un Office, un Microsoft Word, sino muchísimas otras herramientas. Incluso cuando temas de colaboración, etcétera, son importantes, pues deben tener un ECM, un Enterprise Content Management, o por lo menos un sistema de gestión documental. Luego, pues van a tener que tener, si se están preocupando por la eficiencia, van a tener que tener herramientas de knowledge management con el objetivo de tener unos documentos modelo muy bien elaborados, unos procesos para construir documentos muy claros. Deberían acompañar en el transcurso de la asesoría completa, por lo menos los que se pueden, no todas se puede, con sistemas de LPM. Y ya hablando de temas un poquito más modernos, pues hay que preocuparse por el acceso remoto, hay que revisar qué herramientas puedo yo poner en la nube y consumir desde allá, desde cualquier parte. Hoy en día el resultado de la pandemia es que todos podemos trabajar desde cualquier parte. Luego tendremos que involucrar herramientas de inteligencia artificial, porque pues definitivamente, como dije al comienzo, sentarse a leer decenas de documentos en el tiempo que tenemos para hacerlo, pues ya no es viable. Hay que automatizar procesos, hay que agregar variables de Big Data, hay que tener herramientas para la captura de horas. Todo esto hace parte de prestar el servicio y es fundamental tener todas estas herramientas muy afinadas para poder ser muy eficientes. Una vez prestamos el servicio, pues tenemos que cobrarlo. Los que trabajamos en firmas de abogados sabemos que esto no es fácil porque existen unos acuerdos de honorarios que son muy específicos. Entonces, primero tenemos que recoger todo el esfuerzo en horas que hicieron los abogados, aplicarle ese acuerdo de honorarios. Eso tiene diferentes ciclos de revisión que van montados en un workflow para luego finalmente emitir una factura que también se une con procesos de facturación electrónica para luego poder cobrar. Y todo este ecosistema está conectado desde el momento mismo en que se envía la propuesta hasta que desde cuando se hizo una gestión de pricing, hasta el momento en que se logra cobrar la factura. Es un ecosistema que está altamente conectado y entonces estamos hablando no solamente de tener un ERP y un CRM, sino también de tener diferentes módulos de interconexión entre todos esos sistemas, en donde algo como SAP, Business One o S4HANA, pues tiene muchísimas posibilidades, pero pues también están las herramientas de Microsoft y todos estos otros ERPs muy grandes. En el caso particular de Pozo Herrera Ruiz, no tenemos todavía alguno de esos sistemas gigantes, pero sí hemos desarrollado muchísimos módulos que nos permiten tener todas las funcionalidades que requerimos para poder integrar todos estos módulos. Excelente, Juan Carlos. Juan Carlos toca puntos súper interesantes. Uno de ellos, pues, es la integración que debe haber entre los diferentes elementos de ese ecosistema. Y el otro es que ese ecosistema debe responder a la cadena de valor que está teniendo la firma de servicios profesionales. Excelente. Sergio, desde tu punto de vista, ¿qué más podrías sumarle a ese ecosistema tecnológico? Gracias. Algo muy corto, simplemente para ponerlo en imagen. Nivel de madurez para mí, claro, las herramientas básicas del Office, ¿no? Donde pues, sin eso no habría negocio. Tenemos que tener las herramientas básicas, pero además vamos a ir evolucionando, donde el nivel 2 es en orden de lo digamos, necesario, lo mínimo necesario,
y hacia arriba, hacia el nivel 8, ya es sofisticación, donde para mí, y solamente voy a tocar hasta el punto del nivel 8, es donde más me llama la atención, y es donde una empresa que ha logrado una sofisticación en automatización de tecnología es aquella empresa que ha buscado cómo automatizar sus procesos. Por eso se llama de workflows, procesos, flujos de procesos, automatización. En mi visión de una empresa que ha logrado una madurez en su automatización de tecnología es que ha logrado automatizar sus procesos. Excelente, Sergio. Bueno, vamos a ir aumentando el nivel. Ya vimos cuál es ese escenario ideal, pero una pregunta que usualmente se hacen las diferentes firmas de servicios profesionales es cómo este ecosistema me puede ayudar a mí, cómo este ecosistema tecnológico puede ayudar a los abogados, a los consultores, a los socios a ser más competitivos, que es a lo que apuntamos todos, ¿cierto? Quiero entonces lanzarle la pelota o el balón a Miguel desde tu perspectiva como integrador, como implementador de tecnología. ¿Cómo crees que pueden ser más competitivos los socios, los abogados o consultores de una firma? Mira, yo creo que todo está en este tiempo, ya la información es un activo. Y si toda la información todo el flujo de información que necesito para tomar decisiones la tengo en el sistema y la puedo visualizar, me va a ayudar. Y dependiendo del nivel, ¿no? Hay, como tú dices, socios, consultores, inclusive en la misma parte financiera, con un RP como el que nosotros manejamos, va a poder tener indicadores que le ayuden a tomar decisiones. Y esa es la base para poder unir todas las otras operaciones que maneja. Pero yo creo que todo se basa en la información, ¿no? En que es un activo y que pueden tomar decisiones basadas en esto. Excelente, súper. Juan Carlos, nos compartías que el ecosistema que ustedes tienen pues está bastante robusto. Cuéntanos un poco acerca de cómo les ha ayudado a ser más competitivos y quizás firmas que hoy están viendo este webinar quisieran saber cómo logro ser más competitivo a través de esa transformación tecnológica. ¿Cómo este ecosistema me va a ayudar a hacerlo? Juan Carlos, estás en mute. No puedo creer que vuelvo y caigo. Todo se basa en el, pues, las primeras, los primeros procesos que nosotros hemos logrado hacer en la firma consisten en poder tener una información muy en línea de cuánto nos cuesta producir una consultoría en esfuerzo de horas. A partir de ahí, hemos involucrado iniciativas de Legal Project Management para poder evaluar cómo podemos hacer mejor las cosas. Qué parte se hizo bien, qué se puede mejorar, etc. Y todo esto pues va unido con los temas de Knowledge Management, en donde realmente uno tiene un proceso y lo depura permanentemente hasta lograr encontrar la forma de hacer las cosas de la manera más eficiente posible. Todo el tiempo pensando en el cliente, por supuesto. Aquí la idea y lo que buscamos las firmas de abogados es poder prestar un servicio muy eficiente, que no significa necesariamente más barato, sino muy en línea con agregarle valor al cliente. A partir de ahí, entonces, empezamos a pensar en otras iniciativas, cómo automatizar procesos, cómo lograr leer documentos de manera automática, por ejemplo, cómo revisar, disminuir la posibilidad de errores a través de una revisión de todas las cláusulas que tenemos, cómo podemos reducir el error. Todas estas son diferentes ciclos de iteración que estamos acortando, y eso nos hace bastante más eficientes. Entonces, en una transacción normal, en donde se elaboran decenas de documentos legales, luego se puede identificar, cuando se hacían procesos manuales, que una cláusula ya no es vigente. Entonces, había que repetir todos los documentos en donde se nombra esa cláusula. Ya con sistemas automatizados,
es posible reducir esa posibilidad y tener un número de horas o de esfuerzo de abogado para ese proceso mucho más eficiente, reduciendo los costos operativos para el cliente. Entonces, todo el tiempo estamos acompañando los procesos de consultoría jurídica con diferentes métricas y con diferentes evaluaciones que estamos haciendo, muy acompañadas todas sobre LPM y sobre KM, para lograr prestar un mejor servicio en un tiempo óptimo. Listo, Juan Carlos, muchas gracias. Sí, es el tema del tiempo, obviamente pues va a reducir costos, ¿no? Y eso nos va a ayudar a ser mucho más eficientes. Es una cosa que ha traído, un beneficio que ha traído la transformación digital en las firmas de servicios profesionales. Desde tu perspectiva, Sergio, ¿qué nos puedes contar? Pues, disculpe, la semana pasada, en un evento en el que estuve en Miami visitando firmas de 2.500 abogados en promedio cada una, firmas como Gringer Trarick, como Hogan Lovells, sus managing partners y directores de área, simplemente haciendo un cuestionamiento que pues me quedó de esos cuestionamientos que uno le hace clic en la cabeza y le dejan una enseñanza, y es, nuestros clientes, decían ellos, pues todas las empresas a las que les dan servicios legales, creen en la tecnología e invierten en tecnología y evolucionan sus procesos para ser eficientes, para llevar metodologías y mediciones de eficiencia, de capacidad instalada, revisar sus oportunidades de ventas cruzadas, cross-selling, upselling. Entonces ahí hay otro mensaje entre líneas allí, es nosotros, servicios profesionales, tenemos las mismas necesidades de tecnificación que cualquier otra industria. Hasta hace unos años había pronto una ruptura entre el entendimiento de las firmas legales de se debía invertir en tecnología, y ahora pues creo que ya se entendió que es una necesidad. Adicionalmente al punto de que sus clientes invierten en tecnología, el punto muy importante es los clientes perciben si las firmas de servicio legal que los está atendiendo es o no una firma tecnológica. Ellos lo perciben y eso genera confianza o desconfianza si no lo tienen. ¿Cómo así? ¿Tienen procesos manuales? ¿Cómo hace su gestión de conocimiento? En fin, ¿me está cobrando bien si todo es manual? En fin. Entonces, ese fue un gran cuestionamiento que el impacto de la tecnología es, oiga, importante que usted deje saber a sus clientes que usted también es una empresa tecnológica, que ha invertido y evolucionado en tecnología. Y allí vienen casos de éxito muy interesantes que lo han mencionado Juan Carlos, sobre todo, es si yo tengo una buena gestión del conocimiento, entendamos gestión del conocimiento como no reinventar la rueda, por ejemplo. Si ya los abogados han generado conocimiento de asesorías sobre un tema específico que han resultado negocios importantes para la firma con buenos cierres, inclusive rentables, venga, tengamos una trazabilidad de cómo fue nuestro ataque como firma a esa asesoría. Eso es, ahí lo ato a lo que mencionó mucho Juan Carlos de Legal Project Management. Entonces en tecnología, Legal Project Management, que la rentabilidad no sea un accidente. Es una frase que yo he acuñado y me gusta mucho. Venga, la rentabilidad no tiene que ser un accidente. La rentabilidad tiene que ser algo medido. Apuntémosle a una rentabilidad. Cuando yo uso Legal Project Management, yo hago un paso cero de estructurar el asunto, el proyecto que se le va a atender al cliente. Y luego, la herramienta de LPM me ayuda a hacer trazabilidad, que estamos cumpliendo con las tareas, hitos, entregables, y eso a todos costos. Entonces, entender cómo fue y hacer un análisis, como se dice en varias industrias, incluso en tecnología, análisis forense de mis proyectos, como lo dicen los Navy SEALs. Nosotros en nuestra empresa buscamos muchas teorías de alta eficiencia. Los Navy SEALs, la Armada de Estados Unidos, los Marines, hablan de, venga, aprendamos de los errores para que nuestros procesos sean cada vez más eficientes. El Legal Project Management me permite planear, luego controlar la ejecución, saber dónde estoy teniendo desviaciones, hacer ajustes en curso y al final revisar el análisis forense. ¿Qué pasó? Lo que planeamos
sí sucedió, dónde estuvieron las variaciones. Y en el próximo asunto que se atienda a esa misma industria, tipo de caso, cliente similar, etcétera, pues vamos a tener una base muy importante y muy valiosa para estructurar ese asunto y ese proyecto con mejor rentabilidad, ajustando el tiempo asignado a una etapa que pronto nos volamos en tiempo, etcétera, o que no le habíamos planeado bien, ajustando costos, cuidando una rentabilidad. Por ejemplo, qué lindo sería que pudiéramos, venga, estos asuntos que estamos estructurando en un M&A, etcétera, tenga una rentabilidad promedio del 30%. No sé, estoy botando cifras al aire, pero que tuviéramos ese tipo de conversaciones. Eso es. Y el entendimiento de nuestra información, por ejemplo, con el CRM, pues nos va a permitir generar nuevos negocios a partir de lo que ya hemos generado, conociendo nuestros clientes, sabiendo cómo podemos hacer ventas cruzadas con otras áreas, retroalimentando a nuestros pares de otras áreas en cómo ha sido nuestra experiencia con ese cliente. Eso mejora nuestra relación con el cliente y pues eso tiene que quedar de alguna manera bien guardado, indexado. En fin, eso es knowledge management y para eso hay bastantes herramientas. Excelente, Sergio. Bueno, tocabas ahorita un tema que justamente es una pregunta que nos hacen mucho las firmas cuando hacemos una consultoría con ellos. Se les viene a la cabeza como transformación digital, pues hay muchísimas herramientas en el mercado y ahorita hablábamos de ese ecosistema tecnológico que quisiéramos tener. El CRM aparece ahí. Voy a lanzar esta pregunta así como me la hacen a mí con respuesta rápida. ¿CRM, sí o no? ¿Y por qué? Y voy a dejar el balón en el aire para que ustedes nos cuenten, a ver, desde su perspectiva, cómo lo ven. ¿CRM, sí o no? ¿Y por qué? Yo antes de que alguien hable, pues en las implementaciones que yo he realizado de otras industrias, pues el CRM es importante para los vendedores y saber qué está haciendo el vendedor y hacer el tracking de eso y después qué pasa con el cliente y generarle campañas y esto. Pero en el mundo de la parte legal existe esto, se llega a este nivel de madurez para poder tener ese seguimiento y también que sea una acción más que tiene que hacer el abogado. Si yo ahí me lanzo y yo al final dejo que Juan Carlos meta el gol con su opinión desde el campo, desde la cancha, y es, sí, Miguel Ángel, el CRM es una necesidad porque, volviendo a lo que yo exponía hace unos minutos, los servicios profesionales son como cualquier otra compañía. Que tu pregunta, gracias, es muy buena, porque precisamente ahí había, o todavía puede existir ese sesgo en que los servicios profesionales están por fuera de las buenas prácticas corporativas porque son diferentes. No, no son diferentes, son idénticas. Ese es un aprendizaje y una evangelización que hemos hecho mucho con nuestros clientes. Usted tiene que tener buenas prácticas, tiene que tener flujos de proceso, tiene que tener indicadores. El CRM, que quiere decir, no lo hemos dicho, Customer Relationship Management. Para mí tiene dos alcances. Es uno, conocer a mi cliente, dejar muy bien capturado en las interacciones que yo he tenido con ese cliente. Y desde el punto de vista de venta, que Juan Carlos no me va a dejar mentir, en servicios legales, los abogados son vendedores. Ellos venden sus servicios. Entonces, es súper peligroso cuando yo no hago seguimiento a mis prospectos, cuando yo no llevo un control de una propuesta enviada. Entonces la envié por correo y ahí se quedó. No tengo un sistema que me recuerde, que le haga una automatización de un envío de nurturing, se llama eso, de calentar ese lead, de volverlo más una probabilidad de éxito de cierre con información de seguimiento, que un sistema que me le envíe un correo al cliente, hace 3 días te envié una propuesta, ¿qué te parece si hablamos mañana? ¿Tienes un tiempo? Te doy estas horas para que nos conectemos. Nurturing, calentamiento de mis prospectos. Yo estoy seguro que hay muchos negocios que se van porque simplemente no hubo seguimiento. Esa es mi respuesta. Sí, y va atado a que se genere esa cultura de capacitar, entrenar, evangelizar, como diría el exdirector de marketing de Apple, a evangelizar dentro de la firma buenas prácticas. Que como cualquier otra profesión tenemos que tener buenas prácticas para el desarrollo de nuestro negocio y la misión del abogado es vender. Así es, Sergio. Juan Carlos, ¿CRM sí o no y por qué? No, CRM sin duda sí. Cualquier empresa tiene que vender. Es el punto número uno en la cadena, en los servicios misionales de una compañía. Hace un tiempo a los abogados los buscaban, les golpeaban en la puerta de la oficina, oiga, ¿me quiere por favor ayudar con este caso? Hoy en día
es tanta la oferta que hay que gestionar. Hay que gestionar bastantes cosas. Entonces, los CRMs que aplican las firmas de abogados no solamente tienen esos módulos de ventas, que también los tienen. Tienen módulos de contactos, por ejemplo. Tienen inteligencia artificial para poder saber quién es la persona que más habla con determinado cliente. Van y se meten al Outlook, ven mis citas, ven mis emails. Si tengo integración con el teléfono, incluso pueden ver mis llamadas telefónicas. Entonces me pueden decir, mire, Time Manager está haciendo la compra de SAP. Y nosotros lo podemos representar, nosotros le podemos hacer el diligence de esa transacción. ¿Quién en la firma conoce a alguien en Time Manager? Entonces, el CRM tiene la capacidad de decir, oiga, Juan Carlos Ortiz habla con Sergio León. Luego, yo puedo meterlo, integrarlo con sistemas de facturación, por ejemplo, con Time Manager mismo. Y entonces, yo puedo decir, cuando hable con Sergio, le puedo decir, mire, mi experiencia haciendo este tipo de transacciones en horas es esta. Y he representado a todas estas empresas en fusiones y adquisiciones similares a la suya. Luego tengo también el seguimiento de las ofertas que yo he enviado. Incluso los CRMs modernos tienen procesos de document automation en donde le genera el primer draft de una propuesta basada en un esquema de pricing que le ayuda a otro sistema y le sugiere al socio no solamente cuánto cobrar, sino bajo qué acuerdo de honorarios, por horas, retainer, success fee, y toda esa información pues es absolutamente valiosa para poder competir con sentido para ganarse esa oferta. Entonces, tengo contactos, tengo experiencias, tengo la elaboración de propuestas, tengo el seguimiento a las propuestas, puedo incluso tener las iteraciones de cómo yo estoy invirtiendo en una relación de negocios con un cliente. ¿Cuántas veces yo estoy invitando a Miguel Ángel a almorzar para que hablemos de esos temas? Toda esta información la tienen los CRMs que existen hoy en día. Entonces, la respuesta es sí, y hay que integrarlo con el ERP y hay que integrarlo con todos los sistemas que yo tenga en la oficina, porque la información es súper valiosa en el momento de conseguir un cliente y de concretar un negocio. Excelente, listo, Juan Carlos, muchas gracias. Así es, el CRM es muy funcional, digamos que interviene de una manera fundamental en este ecosistema tecnológico y no es suficiente, ¿cierto? A pesar de que tiene muchísimas bondades y beneficios, no es suficiente. Es necesario que se integre con otros sistemas. Ahí tenemos el PMS, tenemos el ERP y justamente vamos a hablar del ERP. Quiero lanzar de manera directa el balón para Miguel. ¿Qué importancia tiene el ERP? ¿Qué papel juega su integración con otros sistemas? Mira, como montaban y mostraban hace un rato, yo puedo tener la solución de mi core, pero todo va a recaer siempre en el ERP, va a recaer sobre mi sistema financiero, va a recaer, yo necesito una herramienta para hacer compras, yo necesito hacer una herramienta, si controlo bienes y servicios, también necesito una herramienta para eso. Entonces es un complemento y también es como que de la cadena de valor es el soporte financiero que existe debajo de cualquier sistema cuando es back office. Y acá el RP se vuelve importante para la integración, como decía Juan Carlos, integrar desde el CRM y integrar desde Time Manager. Y es importante porque una cosa es la visión de la operación y otra cosa es la visión financiera. Entonces, cuando yo hago una integración, tengo que involucrar todas las partes. Tengo que involucrar de lo que quiero pasar de mi parte de operación a mi parte de mi RP y qué necesito para que mi parte financiera tenga claro cómo me afecta. Es decir, centros de costos, proyectos, controles. Entonces, eso tiene que ser importante y siempre tener la visión de todo. Una buena integración parte de eso, de tener todos los jugadores involucrados en la definición de esa integración.
como lo decía Juan Carlos al principio, hacer sesiones donde estén todos los involucrados y definir qué es lo importante, qué es lo que va y qué es esa minucia que se requiere de detalles que son importantes para el financiero, pero para el de operación no. Pero también se tiene que tener en cuenta en la integración. Entonces, herramientas como por las que la estoy distribuyendo como SAP Business One, es una herramienta que permite fácilmente integrarla con cualquier sistema. Entonces, nosotros como proveedores somos tranquilos de cuando digan, necesito una integración, sí, listo, ¿qué necesita? Lo podemos hacer porque la herramienta me da para eso. Y es una herramienta con la cual llevo trabajando desde el 2005 y me ha crecido tanto que antes hablar de una integración era con tablas intermedias. Entonces leo otra base y actualiza, ¿no? Ahorita ya es en línea, ya permite y monta una capa semántica que permite hacer eso. Entonces también el tener un ERP que crezca en el tiempo es muy importante. En este caso con SAP Business One el sistema ha crecido mucho. Entonces ha permitido de que tengamos eso, también que tengamos Big Data, de poder hablar de las tendencias, de poder tener indicadores y poder hacer análisis predictivos. Entonces son cosas importantes que no solamente la integración en la visión financiera, sino todo lo que me puede dar para la toma de decisiones, como lo comentaba hace un rato. Excelente, así es, ¿no? El ERP juega un papel fundamental y creo que cada vez más las firmas han visto la ventaja que tiene integrarse con otros sistemas. Porque desde la experiencia que nosotros tenemos como consultores, yo lo he visto, que hay firmas que dicen, no, es que yo ya tengo un ERP, pero ese ERP no te resuelve toda la cadena de valor, no te soluciona todos los problemas, ni no abarca todas las necesidades que puede tener tu firma. Así que es importante tenerlo en cuenta, pero el papel de la integración es fundamental. Ustedes, Juan Carlos, Sergio, si quieren ahondar un poco más en este tema del ERP, desde alguno de sus roles, ¿cómo lo ven? No, pues para mí es fundamental, ¿no? Pues porque es donde lleva toda su parte financiera, eso no hay discusión alguna, el ERP es una necesidad. Importante es hacer una buena selección de un sistema que permita integrarse, que permita esa automatización aparte de tener, Juan Carlos lo mencionó, Miguel lo mencionó, que nuestros sistemas estén integrados y permiten que la información fluya para que al final eso se traslade, se transforme en data para tomar de decisiones. Y eficiencia de operación, ¿no, Sergio? Lo que hablábamos de poder tener integrado, no tengo que hacer más pasos para poder tener la información en la parte financiera. No estar copiando y pegando como sucede muchas veces, que tengo mi solución core, liquido allá, entonces para facturar tengo que copiar y pegar, o tengo que pasarlo a un Excel y ahí hacer. La integración sirve para optimizar todos esos tiempos. Y yo creo que, así como ustedes hablaban en la parte del core, optimizar el tiempo de los abogados para que sea más eficiente, también en la carga en la parte financiera, cuando es una firma grande o se tiene un volumen de transacción muy grande, toca ayudar con el RP cómo optimizar esos tiempos y esos procesos que manejan en esa parte. No son excluyentes de que porque financiero y el resultado no. También ellos tienen cargas que uno puede optimizar y puede mejorar con un buen RP. Así es, Miguel. Eso es muy interesante porque algunas firmas que hoy tienen Time Manager nos decían, mira, yo soy la persona financiera y tengo que utilizar incluso tiempo los fines de semana para hacer ese proceso que decías, Miguel, de descargar en un Excel, hacer una revisión, aprobar unos tiempos, luego pasarlos a un sistema, a un software contable, y eso tardaba mucho tiempo. Es un proceso de facturación o algunos procesos de la cadena de valor que se hacen de manera manual y quitan mucho tiempo. Es muy acertado lo que dices. Y Juan Carlos, nos ibas a compartir algo. No, simplemente continuando en la misma línea en la que hemos estado discutiendo, pues tener un ERP yo creo que no es opcional. Todos tenemos que tener una contabilidad, todos tenemos que tener un mecanismo de facturación electrónica, por lo menos en Colombia. Todos tenemos que luego poder consultar información de ahí y producir informes fiscales, tenemos que pagar impuestos. Entonces, digamos que tener todas todos esos sistemas desagregados, pues definitivamente no tiene ningún sentido. Pero el punto de la integración va mucho más allá que eso. Como siempre, hay que pensar en el cliente, el servicio al cliente. Entonces, si yo me voy a almorzar con un cliente porque veo que mi ERP, mi CRM me sugiere fortalecer las relaciones con este cliente en particular, y entonces lo invito a almorzar, pues yo lo mínimo que tengo que tener a la mano es qué le he facturado, cómo le estoy facturando, cuál es la rentabilidad de ese cliente.
¿Qué tanto se está demorando en pagarme? ¿Cómo me está pagando? ¿Y qué pasa si surge un negocio ahí en caliente en esa conversación en el almuerzo? Yo tengo que poder ver datos de eso que él me está preguntando, más o menos, cuánto puede llegar a costar. Nosotros hemos discutido con Sergio y con muchos otros proveedores infinitos proyectos. Y siempre lo primero que yo les pregunto es, venga, ¿cuál es el rango de valores de esto? Porque es que no quiero meterme aquí en una película suspenso para saber si en algún momento lo va a poder pagar o no. Generalmente la primera pregunta que yo le hago a un potencial proveedor es, ¿cuál es el rango de precios? Y eso solamente lo pueden saber cuando han hecho un análisis de datos dedicado para transacciones similares, eso cuánto puede costar, y eso tiene que ser en línea y desde el celular. Yo no puedo tener eso en un computador, no puedo prenderlo, control al delete y esperar ahí, eso no funciona. Entonces, todo tiene que estar integrado, hay que tener información valiosa a la mano y sin duda tiene que ser lo más en línea posible. Excelente. Sí, es lo que estás diciendo, Juan Carlos, es supremamente claro. Y eso también da paso al siguiente punto. Vamos a ir cerrando este conversatorio. Hablabas ahorita de indicadores. Qué rico que podamos ahondar en este tema. Recuerden que en la parte izquierda tenemos nuestro chat. Por favor, pongan ahí sus observaciones, sus preguntas. Ya en un ratico las vamos a resolver. Business Analytics, indicadores que se deben tener en cuenta. Sergio, desde tu perspectiva, ¿cuáles son esos indicadores más importantes que deberíamos tener en cuenta? La semana pasada, perdón, a ver, sí, la semana pasada estábamos en las oficinas de Hogan Lovells y me puse a hablar un momento con Richard Lorenzo, es el Regional Managing Partner para Latinoamérica de Hogan Lovells, esto fue en Miami. Él supervisa pues una operación bastante amplia y le pregunté, Richard, ¿qué indicador sigues? ¿Cuáles sigues? ¿Cuál es el que hay que medir? Utilización. Ok, ¿cuál otro? Utilización. Entonces, ahí entendí el mensaje. Utilización o producción. Ya ahorita menciono unos cuantos más, pero me pareció bastante interesante porque va en línea con algo que he venido evangelizando mucho con nuestros clientes y prospectos y en la región, en el mercado, en esta posición de influenciador y a consultor y asesor en este tema de Legal Tech y en mejores prácticas para servicios profesionales en los 12 países donde damos servicios a diferentes clientes. Y es que pues la firma tiene una capacidad instalada. La capacidad instalada es el número de abogados por el número de horas diarias que esperan trabajar por el número de días que tiene el mes en curso. Eso variará mes a mes según los números de días hábiles del mes. Digamos, es una firma de 10 abogados donde esperamos 8 horas diarias, entonces estamos hablando de 80 horas al día. Por 20 me dan 1.600 horas al mes esperadas de capacidad instalada o utilización. Ahí está la utilización. Entonces, ¿qué es lo que me estaba respondiendo entre Inés Richard? Y es, pues yo veo que el equipo de trabajo esté dando la capacidad instalada que tiene la firma. Si no se está dando, si yo veo en la gráfica de utilización o producción que de 1.600 horas, en un ejemplo teórico que estoy dando, de 10 abogados, 8 horas diarias, 20 días al mes, no llego nunca, llego a, no sé, 1.000 horas, 1.200, pues, no estoy trayendo negocios suficientes, uno muy grave, el equipo no me está metiendo las horas, en fin, da para muchos cuestionamientos. Además de la utilización, está el work in progress, pues yo tener la visibilidad de cuánto tiempo tengo trabajado, que pues, se puede facturar, sin importar la forma de facturación. Podemos profundizar en eso en un siguiente webinar. La ejecución, pues que es, como su nombre lo indica, es ejecutar el WIP, es decir, que todo nuestro trabajo hecho se quede facturado. Yo no debería tener WIP histórico solamente en esos casos que es explicable, por ejemplo, litigios que toman años o meses. La velocidad de facturación, la realización, que a mí la realización me parece importantísima a lo largo de la utilización, y la rentabilidad. Esos son los indicadores que tenemos en la cabeza y que, bueno, podemos profundizar con ellos
y hablar de eso en el siguiente webinar. Excelente, Sergio, gracias. Juan Carlos, cuéntanos, porfa, algunos indicadores desde tu visión. Vale, son básicamente los mismos que mencionó Sergio, solo que son combinaciones. Yo hablaba de la utilización, que es como la carga de los abogados en el tiempo. Ese indicador está bien, pero muy seguramente en firmas en el contexto latinoamericano van a ver que los abogados están 120% todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa si yo le sumo un componente de rentabilidad? A través del Legal Project Management, yo puedo tomar decisiones como, por ejemplo, este abogado que tiene una tarifa alta y que le está dedicando 20 horas a este tema, puede ser más rentable si yo dedico 2 abogados más chiquitos que hagan las mismas 20 horas. Entonces, es ver esa capacidad instalada, cómo la estoy moviendo todo el tiempo en función de la rentabilidad del caso. Y cuando hablo de rentabilidad del caso, no estoy hablando solamente de qué utilidad va a percibir la firma de abogados. Es también cómo estoy beneficiando al cliente. Cómo estoy siendo más eficiente para que el cliente tenga un costo muchísimo mejor. Hay otro indicador que para nosotros, pues el indicador ahí es el de rentabilidad de clientes y casos, obviamente, y la rentabilidad de los abogados. Esos van como en conjunto. Hay otro indicador que para nosotros es importante, que es el ciclo de conversión de efectivo, que es lo que Sergio creo que referencia como el velocity, que es como el tiempo que transcurre entre que el abogado registra una hora y cuando yo la puedo cobrar. Claramente hay casos como esos litigios que pueden pasar años y ahí no hay nada que yo pueda optimizar, que yo no puedo presionar al juzgado para que me dé un pollo pronto. Pero sí en otros de asesorías permanentes y cosas de esas yo puedo revisar los procesos internos de facturación para buscar ser más eficiente y en función de eso implementar proyectos de automatización que me permitan reducir ese tiempo de conversión de efectivo. En el caso de Pos Herrera Ruiz, por pandemia, nosotros automatizamos varios procesos análogos. Antes se imprimían los listados de tiempos que un asistente revisaba para ver si tenían correcta ortografía y gramática, si estaban en el idioma adecuado, si eso era así se lo pasaba a un abogado senior que podía verificar si el número de horas que estaba cobrando el abogado era coherente o no, y luego finalmente un socio revisaba si eso se podía facturar o no. Todo eso lo metimos dentro de un workflow completamente digital y pasamos un proceso para emitir una factura de 3 semanas a menos de 3 días. Entonces, ese indicador es súper importante para nosotros. Luego, pues, también están los reportes de ingreso de horas, que es básicamente cuántas horas el abogado está ingresando todos los días, de esas cuántas son facturables, cuántas no son facturables y cómo se puede también optimizar. Creo que en general, se mezclan todos y el objetivo ahí es ver cuál es la rentabilidad del abogado, la rentabilidad del cliente, la rentabilidad del caso, identificar oportunidades para mejorar, optimizar y hacer mucho más eficiente el proceso. Excelente, Juan Carlos, muchas gracias. Ok, yo no sé si para complementar, y desde el punto de vista legal, yo creo que lo más importante es la cartera, ¿no? Que después de haber ejecutado esto, poder saber cuánto es el promedio de días de pago que yo tengo para recuperar los servicios, porque además las empresas de abogados hacen gastos en nombre de los clientes. Entonces, poder recuperar ese dinero es importante y poder tener una métrica de medición de eso y estar controlando mucho el porcentaje de la deuda vencida, ¿no? Que eso mes a mes no vaya creciendo porque toca tomar acciones rápidamente para poder solucionar los problemas. Y lo otro es el efecto de esto contra el PIG, ¿no? Cómo va manejando ese porcentaje. Y yo creo que es algo que los financieros deben controlar en ese tipo de compañías para poder estar tranquilos financieramente, ¿no? Y estar mirando su flujo de efectivo, cómo lo afecta y qué puede tener hacia adelante. Así es, excelente. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pues bueno, llegamos al final de este webinar. Quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarnos. En síntesis, pues recorrimos ese ecosistema tecnológico que abarca toda la cadena de valor de una firma de servicios profesionales.
hicimos hincapié en algunos elementos que componen ese ecosistema, como es el ERP, en este caso SAP Business One representado por Miguel Ángel, vimos el CRM, vimos el Practice Management System, enfocado también como lo es Time Manager. Todo ese ecosistema es a lo que tenemos que apuntarle y construyéndolo paso a paso. Nos regalaron unos elementos súper valiosísimos para esa transformación digital, utilizar metodologías, escoger de manera adecuada a los proveedores, construir y ponernos la camiseta a todos, ¿cierto? Involucrar a una persona que pueda tener autoridad dentro del equipo. Para mí lo más importante es el tema del trabajo en equipo. Creo que es fundamental que la transformación digital se haga desde la cabeza, pero que se involucre en todas las áreas y que conozcan desde el comienzo, desde el inicio de esa transformación tecnológica, cuál es el beneficio que vamos a recibir todos como firma. Así que bueno, no sé si nos quieren regalar a ustedes algún tipo de conclusión, si no, pues damos por terminada esta conversatoria. Gracias a todos, Miguel Ángel, Juan Carlos. Un placer haberos tenido acá y a todos los que nos escucharon. Vale, Juan Carlos, Miguel, Sergio, mil gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo webinar de Time Manager de Open Atlas. Un abrazo desde Colombia, saludos a Ecuador, a Perú, a todos los países que nos están acompañando el día de hoy. Hasta luego, mil gracias. Hasta luego, gracias. Chao, pues.